Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con algunos conceptos de lo que es un modelo de datos, ¿ya? A ver si alguno de ustedes me puede comentar un poquito qué entiende por modelo de datos. Creo que lo habíamos conversado en la clase anterior, ¿ya? No base de datos, sino que un modelo de datos. Mientras comparto aquí la pantalla. ¿Qué entienden ustedes por modelo de datos? Por ejemplo, yo puedo decir, voy a modelar una ropa. ¿Ya? Eso es como un modelo de ropa. Hay un modelo de auto. ¿Qué significará un modelo? Y específicamente un modelo de datos. Como Algo, diferentes tipos Diferentes tipos de datos, ¿no? O sea, diferentes tipos de datos. ¿Ya? ¿Alguien más iba a opinar como algo? decía ustedes, como diferentes formas para ejecutar datos, o sea, Ya. diferentes modelos. Ya, tenemos que entender que un modelo es una representación de forma general de algo. ¿Ya? Y ahora cuando hablamos de modelo de datos, significa que cuando yo realizo un modelo de datos, ese modelo me representa una situación, pero que sirve para varios escenarios. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago un modelo de datos para una universidad, por ejemplo, ese modelo lo más probable es que sirva para varias universidades, ¿cierto? Porque todas las universidades tienen profesores, tienen asignaturas, tienen inscripciones, tienen matrícula, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, un modelo es una representación de algo, y específicamente un modelo de datos es una representación general de cómo se me van a representar los datos, ¿ya? Eh, Me parece que estoy compartiendo. ¿Me pueden confirmar si todos están viendo lo mismo que yo? Sí, profe. Ya. sí, profe, Para esta asignatura, para la parte inicial, vamos a utilizar dos software, ¿ya? Los dos son gratuitos, así que no van a tener problemas de licencia, ni problemas de, de si el software es genuino o no. El primero es un editor que se llama editor de diagramas DIA. ¿Ya? Estas direcciones se las dejé en la biblioteca, en la parte de bibliografía general, así que la pueden revisar ahí en Utamed para que no estén escribiendo estas direcciones. ¿Ya? Yo no he instalado estos software, los quería instalar ahora con ustedes para que vieran lo fácil que es. Y el día de hoy, además de ver el concepto de modelo de datos y de base de datos, vamos a ver cómo se instala y cómo se utilizan estos software. ¿Ya? El primero es el editor de diagramas DIA, que es este de aquí. Lo vamos a descargar. Es un editor que sirve para editar y realizar diagramas de muchas cosas. ¿Ya? En específico, el modelo que vamos a realizar nosotros, el modelo entidad-relación. ¿Ya? Y la característica es que tiene versión para las tres plataformas, Windows, Mac y Linux. ¿Ya? La instalación es bien simple. Aquí está. Eso que está ahí. Me va a preguntar por el lenguaje. Ahí. Le doy siguiente, ¿cierto? Me pregunta por la licencia. Acepto. Ya. Ahí dice editor de diagramas requerido. Las traducciones para que esté en español. Me va a preguntar por el directorio. Ahí ustedes lo eligen, ¿cierto? Yo voy a dejar el por defecto. Y se instala. Es muy simple, ¿cierto? Como dije anteriormente, no deberían tener problemas porque tiene versiones tanto para Windows como para Mac, para las personas que utilizan OS X. Ese sería el primer software, el editor de diagramas DIA. No es muy pesado, así que no deberían tener problemas con espacio
ni tampoco necesita tarjeta gráfica para funcionar. Ya lo voy a ejecutar para que le demos una mirada. Este que está aquí. Y acá, dentro de en los diagramas, ¿ya? Donde dice tipos de diagrama, acá se pueden hacer varios tipos de diagrama y nosotros vamos a utilizar el que dice ER, que es ese que está ahí. ¿Ya? Eso con respecto al editor de diagramas DIA. Ya lo voy a dejar acá minimizado porque lo vamos a volver a utilizar. Y el segundo es esta página, ¿cierto? Que se llama, el software se llama MySQL Workbench. ¿Ya? Le doy descargar. Va a realizar el mismo paso, me va a preguntar la plataforma. Tiene versiones para Windows, para Linux y para Mac. Le coloco aquí descargar. Y aquí, cuando me pregunte esto, le coloco no gracias, ¿cierto? Comenzar con mi descarga. Acá. Va a descargar, también es muy rápido, ¿cierto? Porque es un software que es relativamente liviano de peso. Le doy a instalar. Profe, Dígame. disculpe, ¿pueden enviarlo el link al chat, por favor? Ya, se lo envío. Gracias. Editor de diagramas DIA. Primero. Ahí está el editor de diagramas DIA y MySQL Workbench. Ahí están los dos. Entonces, lo mismo que la parte anterior, le damos a instalar. Siguiente, nos va a preguntar el directorio, ya típica, o sea, completa o personalizada, completa. Le damos a instalar y va a realizar la instalación. Comenzó. Puede que lo haya tenido instalado, pero eso realizó una remoción de los datos, así que ahora va a empezar a instalar. Ahí está, finalizó. Y lo va a ejecutar. Ahí está, ¿cierto? MySQL Workbench. Aquí está el tema de los diagramas. Coloco más. Y ahí me permite agregar un nuevo diagrama. De todas maneras, esto lo vamos a ver en detalle cuando pasemos a esta parte. ¿Ya? Y ahí sería la forma de realizar esto. Veamos un poquito el tema de los conceptos para poder entender qué es lo que es una base de datos. ¿Ya? En la actualidad, como habíamos conversado, todo se maneja a través de lo que son las bases de datos. Si ustedes van, se matriculan en la universidad, eso queda registrado en una base de datos. Si ustedes realizan una compra en la tienda, ¿cierto? Tiene una base de datos y su compra queda registrada. Está la base de datos, no sé, pues del registro civil, ¿ya? La base de datos de muchas cosas, ¿ya? De hecho, ustedes consultan algo en internet, esa consulta arroja una respuesta y esa respuesta está alojada en una base de datos de la información, ¿ya? Por lo tanto, una base de datos es una colección de datos organizados, ¿ya? Y estructurados, que almacenan información del mundo real, esa es la característica, y según un determinado modelo. Y aquí entra el concepto de modelo de datos, ¿ya? Si alguien quiere hacer alguna pregunta,
sería bueno que levantaran las manos para yo darme cuenta y pausar y ahí le doy el pase para que ustedes puedan hacer la consulta o opinar sobre lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, esa es la característica. Una base de datos es una colección de datos organizado y estructurado, ¿ya? Que contiene información. Esta información está basada en un hecho del mundo real y fue creada según un determinado modelo de datos, ¿ya? Que refleja la relación entre ellos. Entonces, primero, para poder realizar una base de datos y tratar de representar ese mundo real, yo lo que hago es, primero, crear este modelo de datos, ¿ya? Que este modelo de datos, perdón, me va a representar las relaciones que existen entre los datos, y una vez que yo tengo estas relaciones, transformo este modelo de datos a lo que es la base de datos que me va a permitir guardar esta información, ¿ya? Característica de un modelo de datos es que es fácil de entender, si es que yo lo explico, porque es una representación gráfica. Recuerden que nosotros retenemos mayor información gráfica que por la parte visual, que por ejemplo escuchándola. Así que este modelo me representa gráficamente las relaciones que existen entre los datos, ¿ya? Y como es una representación del mundo real, yo lo que siempre voy a hacer cuando voy a diseñar un modelo de datos es tratar de darle solución a una problemática del mundo real, ¿ya? Entonces habíamos dicho que una base de datos es una colección de datos y un modelo de datos es esto, ¿cierto? Es un modelo gráfico que me representa cuál es la relación que existe entre los datos. Ya, por ejemplo, acá tenemos dos tablas de una base de datos, donde la primera tabla tenemos el root, el nombre y la fecha de nacimiento de personas. Y en la segunda tabla tenemos el nombre de una asignatura y los códigos de asignatura. Por ejemplo, lo que ustedes están tomando en la actualidad en la carrera de diseño multimedia, ¿ya? Entonces, estas dos tablas se relacionan entre sí con el siguiente modelo de datos, ¿ya? Tenemos que un estudiante inscribe asignaturas, ¿cierto? Un estudiante tiene un root, tiene un nombre y tiene una fecha de nacimiento. Y una asignatura tiene un código y tiene un nombre, ¿ya? Entonces, la representación de estas tablas de la base de datos en un modelo de datos es un estudiante inscribe asignaturas, ¿ya? Y este estudiante tiene root, nombre y fecha de nacimiento, y la asignatura, por otro lado, tiene código y tiene nombre, ¿ya? Esta sería la representación gráfica, el modelo de datos, que se llama modelo entidad-relación, y este sería el resultado de este modelo entidad-relación si lo pasamos a base de datos, ¿ya? O a colección de datos. Entonces, dentro de un modelo de datos tenemos entidades, tenemos relaciones, tenemos la relación y tenemos atributos, ¿ya? De hecho, lo vamos a ver aquí en la siguiente lámina. ¿Cuál es la utilidad? ¿Ya? Si en la actualidad todo se está guardando en base de datos, ¿cuál es la utilidad de las bases de datos? Tenemos muchas, ¿ya? Pero las que podemos desprender aquí es de que una base de datos a través de un sitio web dinámico consulta datos de una base de datos, ¿ya? Cuando ustedes ingresan a alguna página, a la página de la universidad, a la página del banco, la página de una tienda de retail, etcétera, todas esas páginas son dinámicas, son sitios web dinámicos, ¿ya? Que consultan datos a una base de datos, ¿ya? Por eso yo puedo crear cuentas, por eso yo puedo hacer compras, etc. Por ejemplo, el lenguaje que vimos en Taller Multimedia 2 y el que también vamos a ver aquí es el lenguaje de programación PHP, ¿ya? Y PHP utiliza un lenguaje de consulta que se llama SQL para poder realizar una consulta en una base de datos, ¿ya? Y las consultas dentro de una base de datos pueden ser varias. Entre ellas pueden ser buscar,
Por ejemplo, yo quiero consultar por un producto. Puede ser ingresar. Por ejemplo, cuando yo estoy realizando una inscripción. Puede ser modificar. Por ejemplo, me equivoqué de una inscripción y la voy a modificar. O sencillamente eliminar, ¿cierto? Hay una asignatura que yo ya no necesito, la voy a eliminar. Entonces, por ejemplo, si lo llevamos al mundo real, ustedes cuando entran a la página de la universidad o a la página de la UTAMED, ustedes están buscando, están ingresando datos, están modificando datos o están eliminando datos según corresponda, ¿ya? Y esas son cosas que yo puedo realizar en una base de datos. ¿Cómo lo hago? A través de un sitio web dinámico y además lo hago a través de un lenguaje de programación, ¿ya? Existen muchos lenguajes de programación, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a utilizar PHP, pero existe el lenguaje de programación Java, existe el lenguaje de programación Python, existe el programa de programación ASP.NET, y así yo podría nombrarles muchos lenguajes de programación con los cuales yo puedo hacer sitios web dinámicos, ¿ya? Pero sí existe un único lenguaje de consulta, que es el lenguaje llamado SQL, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo de funcionamiento. Cuando ustedes tenían un sitio web dinámico y realizaban un formulario, ese formulario estaba realizado con HTML5, ¿cierto? Para la estructura, y CSS3 para la apariencia, ¿cierto? Para el aspecto, la hoja de estilo en cascada, ¿ya? El Action, ¿se acuerdan que el formulario existía un tag o una etiqueta que se llamaba form? Y yo en el form ejecutaba lo que se llamaba el action, ya que para nosotros, para el lenguaje de programación que nosotros vimos, utilizábamos el lenguaje de programación .php, ¿cierto? Por ejemplo, en el action yo podía colocar un archivo que se llamara procesardatos.php, ¿ya? Cuando se ejecuta el action, lo que nosotros hicimos es el formulario enviarlo a un correo, ¿cierto? ¿Todos recuerdan eso? Sí, ¿Qué profe. significa? Sí, profe. Que Sí, profe. al ejecutar, ¿cierto? O mandar el action al servidor, se ejecutaba la función mail en el hosting o en su servidor local, dependiendo de cómo lo utilizar, ¿ya? Eso sería una forma. Pero la característica de esa forma es de que yo solamente estoy tomando los datos del formulario a través del lenguaje PHP y lo estoy mandando por mail a través de la función mail, ¿ya? Pero no estoy guardando nada en lo que se llama una base de datos, ¿ya? Entonces lo que vamos a realizar ahora es que estos datos que están procesados a través del lenguaje PHP, los vamos a tomar y a través del lenguaje de consulta SQL vamos a realizar las siguientes acciones: insertar, modificar, eliminar y buscar, pero ahora directamente en una base de datos, ¿ya? Pero para poder tener una base de datos, primero tengo que modelarla, ¿ya? Y eso es lo que vamos a aprender primero. El lenguaje, o sea, el modelamiento de una base de datos, ¿ya? ¿Cómo se diseña una base de datos? Yo primero tomo algo del mundo real, ¿ya? Una problemática del mundo real. Segundo, realizo el modelo de datos, ¿ya? Y tercero, a través del modelo de datos, eso lo transformo en una base de datos, ¿ya? En el modelo de datos vamos a utilizar el editor de diagramas DIA, ¿ya? Y vamos a utilizar el modelo de entidad-relación. Y para crear la base de datos, vamos a utilizar MySQL Workbench, ¿ya? Esa va a ser la relación entre los software que vamos a utilizar, ¿cierto? Vamos a buscar problemáticas del mundo real, vamos a realizar el modelo de datos a través del editor de diagramas DIA, modelo entidad-relación, y vamos a finalizar con el traspaso de este modelo de datos a una base de datos utilizando MySQL Workbench, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué casos podemos traer del mundo real? Tenemos estudiantes que deben inscribir asignaturas, las que dicta un profesor y que pertenecen a una facultad de una universidad. Por ejemplo, ustedes tienen que inscribir la asignatura Gestión de Contenidos Multimedia, que dicto yo como profesor, ¿cierto? Rodrigo Tapia, y que pertenece a la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá, ¿ya? Esa es una problemática del mundo real.
Por ejemplo, personas que realizan exámenes médicos en clínicas que se encuentran en distintas ciudades, ¿ya? Por ejemplo, yo, Rodrigo Tapia, me tengo que realizar un examen de sangre con un médico específico en la clínica Arica, ¿cierto? Y a lo mejor esa clínica, o la clínica, por ejemplo, Red Salud, que esa clínica también se encuentra en Iquique, en Antofagasta, en Santiago, en Serena, Coquimbo, etc. ¿Ya? Problemática del mundo real. Clientes que compran diferentes productos en una tienda que tiene diferentes sucursales. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues Bastián Figueroa es un cliente que compra varios productos, ¿cierto? De computadores, mouse, teclado, etc. Compra, por ejemplo, en Falabella, y Falabella, recuerden que tiene tiendas en diferentes sucursales, ¿ya? Y de hecho tiene a lo largo de todo Chile, ¿ya? Otra problemática del mundo real. Deudores pagan diferentes créditos en diferentes bancos del país, ¿ya? Yo, como, por ejemplo, debo, no sé, debo mi tarjeta de crédito, debo la luz, el agua, y tengo que pagar esos créditos, ¿cierto? En diferentes bancos, en el Banco Santander, Banco de Chile, no sé, pues Banco Scotiabank, y todos tienen sus propias bases de datos, ¿ya? Otra problemática: clientes piden comida con diferentes ingredientes a empresas de comida rápida a través de empresas de delivery, ¿ya? Por ejemplo, pedidos ya, ¿cierto? Yo como cliente quiero pedir una pizza, pero la pizza la quiero sin aceituna, por ejemplo, ¿ya? Voy agregando, quitando ingredientes. Puedo pedir una pizza, por ejemplo, no sé, pues en el Telepizza. Puedo pedir un sándwich, por ejemplo, o pollo en el KFC. Entonces, todo eso queda registrado en esta empresa de delivery, pedidos ya, ¿ya? Esas son diferentes problemáticas que yo podría resolver y que existen en el mundo actual a través de bases de datos y páginas web dinámicas. Entonces, el modelo entidad-relación, que es el modelo que está aquí y que vamos a ver, ¿ya? Es un modelo de datos que representa cómo personas, objetos o conceptos de la vida real se relacionan entre sí dentro de un sistema, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos representar en un modelo entidad-relación, podemos representar a personas, empleados, clientes, etcétera. Podemos representar objetos, ¿ya? Computadores, etcétera, o conceptos, ¿ya? Asignatura, ¿ya? Inscripción, etcétera. Siempre pensando que yo voy a guardar información de ese mundo real, ¿ya? Los modelos de entidad-relación se usan para diseñar base de datos, que es lo que vamos a realizar en esta asignatura, y el modelo de entidad-relación emplean un conjunto definido de símbolos, ¿ya? Para poder representar sus elementos. O sea, todos estos elementos tienen nombres que son del modelo entidad-relación, ¿ya? ¿Qué elementos tiene un modelo de datos o específicamente un modelo entidad-relación? ¿Ya? Tienen entidades, ¿ya? Entonces de ahora en adelante a las personas, objetos o conceptos los vamos a llamar entidades. Tienen atributos, ¿ya? Donde un atributo es una propiedad o característica de la entidad. Una persona tiene un nombre, un objeto tiene un color, un concepto tiene una fecha, etc. Todo eso, de ahora en adelante, lo vamos a llamar entidades, y sus propiedades las vamos a llamar atributos, ¿ya? Estas entidades se pueden relacionar entre sí y lo vamos a llamar relación, ¿ya? Y es como interactúan las entidades entre sí. Y estas entidades, junto con sus relaciones, tienen cardinalidad, ¿ya? Que define los atributos numéricos de la relación entre dos entidades, ¿ya? La cardinalidad es cuántas veces se repite una entidad sobre otra, ¿ya? Lo vamos a explicar ahí con mayor detalle con un modelo, ¿ya? Por ejemplo, dijimos que la entidad eran personas, objetos o conceptos de la vida real, ¿ya? Su símbolo es un rectángulo, que serían estos que están acá. Entonces, por ejemplo, estudiante y asignatura sería, en este modelo, serían las entidades. Luego dijimos que las entidades tenían atributos, que son las propiedades o características de la entidad, ¿ya? Su símbolo es un óvalo o círculo, ¿ya? Por lo tanto, el root, el nombre
la fecha de nacimiento sería el atributo de estudiante, y el código y el nombre serían los atributos de la entidad asignatura. La relación es cómo las entidades interactúan entre sí, ¿ya? Y su símbolo es un rombo o un diamante, ¿ya? Entonces, un estudiante inscribe asignatura, ¿ya? Esto sería el rombo o el diamante y sería la relación entre estas dos entidades. Y por último, tenemos la cardinalidad, ¿cierto? Que define los atributos numéricos de la relación entre dos entidades. Por ejemplo, esto me representa a 1, esto me representa a 0 o a muchos, y esto me representa a 1 o a muchos, ¿ya? ¿Cómo se lee? Significa, o se lee de lo siguiente, dice, un estudiante inscribe 0 o muchas asignaturas, recuerden, 0 o muchas, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Que un estudiante en un semestre, por ejemplo, podría no inscribir asignaturas. Por eso dice 0, ¿ya? O un estudiante podría inscribir una o muchas asignaturas, ¿ya? Cuando hablamos de muchas, hablamos que un estudiante puede inscribir una asignatura, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? A eso se refiere con el concepto muchos, ¿ya? Y al revés, una asignatura siempre va a estar inscrita por un alumno, ¿ya? Entonces, esa es la forma de leer la cardinalidad de un modelo entidad-relación, ¿ya? Veamos un ejemplo, bien fácil. Este ejemplo lo vamos a realizar para que después lo practiquen, ¿cierto? Lo vamos a realizar como actividad formativa. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos el sistema universidad, ¿ya? Dice, un estudiante debe inscribir asignaturas que las dicta un profesor y que pertenecen a una facultad de una universidad, ¿cierto? Eso es lo que vimos anteriormente. ¿Cuáles serían las entidades? Estudiante, que es el que tiene que inscribir, asignaturas, que son las que yo voy a inscribir, el profesor que dicta una asignatura, la facultad que pertenecen las asignaturas y la universidad que tiene facultades, ¿ya? Podemos desprender algunos atributos, ¿cierto? El estudiante va a tener un root, un nombre, la fecha de nacimiento. La asignatura va a tener un código y un nombre. El profesor va a tener su root y su nombre. La facultad va a tener un código, un nombre y una sigla. Y la universidad va a tener un código, un nombre, una dirección y la ciudad, ¿ya? ¿Cuáles serían las posibles relaciones? Inscribe, ¿ya? ¿Por qué? Porque un estudiante inscribe asignaturas. Dicta, porque un profesor dicta una asignatura. Pertenece, porque una asignatura pertenece a una facultad. Y posee, porque una universidad posee facultades, ¿ya? Y las cardinalidades las vamos a ver más adelante. Entonces, acá tenemos un modelo de datos que representa la problemática anteriormente descrita, ¿ya? Veamos un poquito. Tenemos, universidad posee facultades o facultad. La facultad pertenece a un profesor dicta asignaturas y una asignatura o un alumno inscribe asignatura, ¿ya? Entonces tenemos la entidad universidad, tenemos la entidad facultad, tenemos la entidad profesor, entidad asignatura, la entidad estudiante. Cada entidad tiene atributos que están representados por estos óvalos, ¿ya? Siempre las entidades tienen que estar relacionadas entre sí, y aquí están sus relaciones que están representadas a través de estos rombos o diamantes. Tenemos la relación posee, pertenece, dicta e inscribe, ¿ya? Estos nombres de las relaciones ustedes los tienen que definir, ¿ya? Y por último, tenemos que
las relaciones entre entidades tienen cardinalidad, ¿ya? Por ejemplo, una universidad tiene N facultades y las facultades pertenecen a una universidad. Tenemos que un profesor pertenece a una o muchas facultades y una facultad tiene uno o muchos profesores. Tenemos aquí que un profesor dicta una o muchas asignaturas y una asignatura es dictada por uno o muchos profesores. Tenemos que un estudiante inscribe 0 o muchas asignaturas, por lo tanto aquí estamos indicando que un estudiante puede no inscribir asignaturas, y una asignatura o muchas asignaturas siempre va a estar inscrita por un estudiante, ¿ya? Esa sería la forma de leer ese modelo de datos, ¿ya? Antes de continuar y explicarles un poquito cómo se realiza ese modelo en el editor de diagramas DIA, me gustaría escuchar si tienen alguna consulta. Dejo la palabra abierta. Yo, profesor, Alejandra, tengo una duda con los atributos. Los ¿ya? atributos que son asignados ¿Ya? a la entidad era o ¿Sí? entidad. ¿Entidades? Y ya, ¿esos atributos son totalmente lo que uno piensa que deben ser los atributos o hay como algo que no, sí o sí esto tiene que tener estos atributos? Lo que pasa es que usted tiene que pensar lo siguiente. Por ejemplo, si yo pienso como estudiante, ¿qué cosas a mí me gustaría guardar del estudiante que son relevantes? ¿Ya? Por ejemplo, del estudiante me interesa su root, su nombre, su fecha de nacimiento. Estoy hablando de contextualizándolo en el concepto o en la problemática universidad, ¿cierto? Eso es lo que nosotros Claro, estamos viendo. Entonces, de un estudiante es importante guardar su root, su nombre, su fecha de nacimiento, y así podríamos empezar a describir, ¿ya? claro. Pero hay datos que no son relevantes. Entonces, tengo que pensar de que los atributos de una entidad van a ser siempre los datos que yo deseo guardar en la base de datos, o que yo O sea necesito que hay que ir registrar. filtrando entre las cosas que son como más clave. Exacto, que son importantes, ¿ya? Ah, genial. Si yo de una entidad necesito guardar datos de esa entidad, esos son los atributos de la entidad, Claro. ¿ya? Ujú. Ya, profe. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, aparte de Alejandra? Profe, Nicolás. eh, lo que hace en sí la base de datos es para agrupar la información para una mejor búsqueda. Exacto, es agrupar la información para poder realizar mejores búsquedas y para poder guardar la información como corresponde. ¿Ya? Por eso previamente se hace lo que estamos viendo nosotros, el modelo de datos, ¿ya? Es lo mismo que hace un arquitecto, ¿cierto? Un arquitecto no llega y hace un edificio, sino que primero lo que hace es la maqueta, ¿cierto? Los planos, la maqueta, y luego eso lo transforman, ¿cierto?, a lo que es un edificio, ¿ya? Entonces, lo mismo hacemos nosotros. Al final nosotros somos arquitectos de datos, ¿cierto? Primero hacemos un modelo y luego ese modelo lo traspasamos, ¿cierto?, a una base de datos para que los lenguajes de programación que se utilizan puedan guardar esta información, puedan filtrarla, ¿cierto?, hacer búsqueda, puedan modificar o puedan eliminar información. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No. Entonces, hay varios entonces sistemas de que nosotros podemos solucionar, que los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, sistema clínica, tenemos el sistema venta, banco, comida, y así podríamos cada uno de ustedes buscar una problemática del mundo real y tratar de realizar ese modelo de datos que me permite darle solución a esos datos, ¿ya? Entonces, ¿cómo eso yo lo puedo
representar a través del editor de diagramas DIA, que es este que está aquí. ¿Ya? Dijimos entonces que vamos a representar ese modelo entidad-relación que vimos anteriormente. Entonces, abrimos el editor de diagramas DIA, ¿ya? Seleccionamos dentro de las hojas el modelo ER, que significa entidad-relación, y aquí tenemos, fíjense, tenemos entidades, tenemos relaciones, tenemos atributos, y tenemos la participación, que sería cómo vamos a representar nosotros la cardinalidad. ¿Ya? Entonces aquí voy a arrastrar aquí, entidad, hago doble clic, y la entidad se llama universidad, ¿cierto? Aceptar, y ahí está. Luego tenemos, ¿cuál es la siguiente? Facultad. Alumno. Ya tenemos facultad, las vamos a anotar todas primero, ya para no olvidarnos. Aquí tenemos la facultad. La vamos a colocar por aquí. Tenemos Asignatura, asignatura, pero primero teníamos aquí profesor. la verdad. Profesor. Teníamos también asignatura. Vamos a colocar aquí. Asignatura. Y por Y alumno. último, estudiante. Luego teníamos relaciones, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la primera relación. Vamos a ir acomodando aquí. La primera relación era posee. Luego Pertenece. pertenece. Vamos a colocar por aquí. Pertenece. Tenemos Dicta. dicta. Y por Inscribe. último, inscribe. Ahí está, ¿cierto? Tenemos aquí la forma de relacionar. Ahí. Relacionamos. Aquí. Relacionamos. Voy a dejar todas relacionadas. Ahí. Falta esa. Ya, después podemos ir empezar a ordenar para que se vea más bonito, ¿cierto? No esté tan chueco. Ya depende del pulso de cada uno. Hoy día no ando con buen pulso. Voy a dejar esta por aquí. Asignatura ahí. Ya, ahí está algo más cercano. Aquí podemos colocar la cardinalidad. Ya. Era 1. Le vamos a colocar aquí a muchos. El muchos lo vamos a representar como n. Aplicar. Aquí también. Acá era muchos a muchos, entonces va a ser n a n. Ya. Tenemos aquí también profesor dicta asignatura, muchos a muchos. N a n. Y teníamos la estudiante también que era 1 a muchos. ¿Ya? Ahí está. Y por último, teníamos que agregar las entidades, ¿cierto? Que están aquí. Perdón, los atributos de las entidades. Vamos a ir agregándola aquí, ¿cierto? Tenemos 2. Profe, en el 3. estudiante hacia inscribe era 0 o muchos, ¿cierto? Sí, ¿Cómo se pero representaría vamos a 0? representar solamente El la muchos. cardinalidad final, que es la n.
Ahí Claro, después les voy a N. explicar por Ah, qué. ya. Hago la unión aquí, ¿cierto? Esto lo voy a modificar para que no quede como flecha, sino que quede aquí como rayita. Ahí. La unión. La unión. La unión. Y la unión, ¿cierto? Habíamos dicho que tenía nombre. Teníamos el código. Teníamos también la dirección. Y por último, ciudad. Acá me faltó dirección. Y así voy agregando cada una de los atributos de estas entidades. Ya teníamos 3 acá. Voy a agregar todo al tiro y después los voy a hacer la unión. Teníamos 2 aquí. Ahí está. Teníamos 2 para asignatura. Y teníamos 3 para estudiante. Ahí está. Y después tenemos que ir colocando, voy a hacer las uniones aquí. Después le voy a colocar los nombres. Ahí está. Ahí está. Y por último, dijimos que vamos a colocar los nombres. Entonces tenemos aquí el código, nombre y la sigla, ¿cierto? Que era la sigla de la universidad. Tenemos del profesor, tenemos el root, el nombre. De asignatura tenemos el código y el nombre. Y de el estudiante teníamos el root, el nombre y la fecha de nacimiento. F, nacimiento. Nacimiento. Entonces tenemos entidades, atributos, relaciones y cardinalía. ¿Ya? Este sería nuestro primer modelo representado en el editor de diagrama DIA. ¿Ya? Y tenemos las relaciones, ¿cierto? Una universidad tiene N facultades, tenemos que una facultad tiene N profesores y un profesor pertenece a N facultades o podría pertenecer a facultades. Tenemos profesor dicta asignaturas, aquí esto podemos rotarla, ahí, para que se aparezca arriba. Profesor dicta asignaturas y una asignatura puede ser dictada por más de un profesor. Y tenemos que una asignatura o muchas asignaturas son inscritas por un estudiante y un estudiante inscribe muchas asignaturas. Recuerden que el N se lee como muchos. ¿Ya? Y esto se puede exportar, ¿cierto? Ahí le podemos colocar exportar con varios formatos y, por ejemplo, lo podemos exportar como PNG. ¿Ya? Y le damos guardar. Lo voy a colocar en el escritorio. El ancho y el alto, exportar. Y me aparece en el escritorio así. ¿Se dan cuenta que está ahí el modelo? Entonces aquí lo que estoy haciendo es representando
algo del mundo real, ¿cierto? Donde estoy dando una solución gráfica a una problemática utilizando el modelo entidad-relación que me representa entidades, atributos, relaciones y cardinalidades, ¿ya? Entonces, esta es una breve solución utilizando el modelo entidad-relación de cómo una universidad tiene facultades, tiene profesores, asignaturas y estudiantes. Y esto después yo lo puedo llevar al MySQL Workbench, ¿ya? Que es el siguiente software que vamos a utilizar, para que este modelo entidad-relación sea traspasado a un modelo de base de datos, ¿cierto? Que me permita seleccionar, insertar, modificar y eliminar información. ¿Alguna duda, consulta con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Yo ninguna duda por mi parte, profesor. Ya. Profesor, Isa, tengo, cuente. tengo, tengo una duda, pero creo que es para más adelante, creo. ¿Ya? Nosotros, después de trabajar todo esto del diseño del modelo, o sea, del diagrama, nosotros vamos a reutilizar las páginas que tenemos anteriormente, ¿cierto? O sea, Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, vamos a hacer vamos a dar solución a algunos problemas que quizás les dé yo. Pero la idea también es que trabajen con lo que hayan realizado anteriormente y que esa información, por ejemplo, el caso de los formularios que ustedes realizaron, que esos formularios se guarden en una base de datos. Ya. Sí, ver que tenemos como un pequeño problema, ya que como el año pasado con el profesor Jorge, creo que llegamos hasta solamente el esquema de escritorio. Nunca llegamos al de teléfono, tableta, como para poder trabajar los diagramas dentro de ahí. Así Ya. que no sé si podemos usar cualquier tipo, así como siempre nos dan como de idea en buscar una página y reutilizar. Se podría Ya, decir. sí, pero no hay ningún problema. En este caso, no es requisito previo tener la versión de escritorio, tener la versión de Ah, ya. celular, es independiente. Es ¿Ya? como tener una página para poder realizar la actividad Exacto, dentro tener de ella. un Ah, ya. formulario Un formulario. que rescate los datos y que esos datos yo, una vez rescatados, los pueda guardar en una base de datos. Ah, ya. Aún me acuerdo que hicimos un formulario de Falabella con usted, profe, que fue como a inicios de año, más o menos. Eso también puede servir, ¿cierto? Sí, pues, también puede servir. Ya. Gracias, era mi duda. ¿Alguien más que Profe, tenga? Dígame, Tiare. es que lo estoy intentando y ¿cómo se hacía para unir la línea que hace para unirlo? Utilicé esta línea de acá arriba, esta que está aquí, Ujú. y acá abajito está con una flecha. Entonces lo que hice fue cambiar la flecha por la línea continua. Y por ejemplo, Ah, voy a eliminar esta de acá. Una vez que esté continua la línea, selecciono aquí y sin soltar, arrastro. ya, muchas gracias. Profe, después la clase grabada la va a subir, ¿cierto? Para poder pasar. Sí, las subo a YouTube y después las dejo el enlace disponible en la biblioteca. En la biblioteca, ya. Muchas Sí. gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? Profesor, yo tengo una consulta, pero no es Bastián, usted que borró todo. relacionado. Sí, pero en Nutanmet se puede descargar, ¿o no? Que yo formateé mi computador. Sí, pues si usted envió sus actividades, todo está en la plataforma. Ah, ya, entonces está bien. Quería preguntarle sobre el otro programa, que yo llegué un poquito tarde cuando ya estaba instalando este. ¿Ya? Quería preguntarle, ya, vamos a usar este para la base de datos y quería preguntarle para qué sirve el otro. Lo que pasa es que primero estamos utilizando este editor de diagramas DIA, ya que es uno de los editores que me permite realizar modelos de entidad-relación, ¿ya? También les voy a dejar uno que es versión web, en el caso que no tuvieran para instalar.
hay una que es con versión web, que les va a permitir también realizar lo mismo, pero en un navegador, y después eso exportarlo para que lo puedan utilizar, ¿ya? Por ejemplo, lo que dice Nicolás, que no tiene espacio en su computador. Ya, pero esto es solamente la representación, el modelo, ¿ya? Sería el equivalente a realizar el plano, ¿cierto? Cuando yo estoy realizando una casa, realizo el plano y se lo muestro a un cliente y yo digo, mire, este es el modelo que yo voy a realizar. Entonces, una vez que este modelo esté listo, esto me sirve solamente como plano, ya como una representación gráfica del modelo de datos que yo quiero realizar para darle soluciones a esa problemática del mundo real. Después, cuando yo ya quiero realizar la base de datos para poder realizar las operaciones de base de datos, que sería seleccionar, insertar, modificar y eliminar, ahí vamos a utilizar el segundo, que sería el MySQL Workbench, ¿ya? Donde eso ya me lo transforma en un modelo de tipo de base de datos y por lo tanto me representa estos atributos, estas relaciones y estas entidades como una tabla de una base de datos y por lo tanto me permite guardar esta información y trabajar con ella. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? Ya. Entonces, por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí. Necesito que para la siguiente clase todos tengan instalado o que hayan revisado la página que les voy a dejar para realizar modelos, ¿cierto? A través de un navegador web, ¿ya? Necesito que todos repasen lo que está en el ambiente, en la biblioteca, que es la clase número 1 de lo que vimos el día de hoy, ¿cierto? Que es lo que es una base de datos, que es lo que es un modelo, que es lo que es una entidad, relación, atributo, etcétera, ¿ya? Y la siguiente clase vamos a hacer un ejemplo nuevamente para practicar realización de modelos entidad-relación. ¿Ya? Ya, profe.